en conexión con el pasado. Historia del Perú. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar a la corriente libertadora del norte con el tema del protectorado. ¿Ya? El protectorado de Don José de San Martín es un tipo de gobierno que se dio cuando San Martín ingresa acá al Perú y gobierna de alguna forma parte del Perú, y durante este periodo de gobierno en parte del Perú se le llama el protectorado, ¿no? San Martín es considerado como el protector de la independencia del Perú. ¿En qué consistía este protectorado, no? Este protectorado consiste en la creación de, por ejemplo, le dan una base jurídica llamada estatuto provisorio. ¿Ya? El estatuto provisorio es una base jurídica para la implementación del tipo de gobierno que quería implementar San Martín aquí en el Perú, ¿no? Él no tenía la idea de implementar una república, él tenía la idea de implementar una monarquía constitucional. Y el estatuto provisorio viene a ser la base jurídica. Durante este gobierno se crean obras, algunas obras como por ejemplo los ministerios de Relaciones Exteriores, los ministerios de Guerra y Marina y los ministerios de Hacienda. ¿Qué más aprueba aquí don José de San Martín en este gobierno del protectorado? Aprueba la abolición de las servidumbres personales, como está aquí, ¿ya? Y el tributo indígena. Ahora, el 70% de los ingresos fiscales de la colonia de ese tiempo pertenecían a el rubro del tributo indígena. Así que cuando se corta este pago, ¿no? Muy racista, entonces el Estado, el gobierno dejó de percibir estos ingresos. Ahora, si no hay dinero, ¿de dónde rayos saca plata para poder financiar esta campaña militar contra los realistas? ¿Ya? Contra realistas me refiero al ejército español, ¿ok? Realistas me refiero al ejército español. Bien, entonces, ¿qué más aprueba la ley de vientres, ¿no? La ley de vientres es una ley que determina a todo negro, ¿no? Negro se le puede llamar así, a todo esclavo negro nacido después del 28 de julio debe ser declarado libre, ¿ok? Ya no tenía que estar sometido bajo esclavitud. Mas los padres de este niño que nació después del 28 sí pertenecían aún a los dueños que los compraron, ¿no? También se aplica la Orden del Sol, se crea la Biblioteca Nacional, se crea también la escuela obligatoria primaria y secundaria, ¿bien? Sí se te ve. Entonces, a esta escuela primaria o secundaria se le llama escuela de preceptores. Tenemos aquí el otro punto, ¿ya? El otro punto. Vamos a continuar acá. A ver. Carambas, ya está. Ya mencionando las obras del gobierno, ahora procedemos a explicar la Sociedad Patriótica de Lima. Esta institución se va a crear para poder poner en práctica el plan de don José de San Martín, ¿no? ¿Cuál era esa práctica? ¿Cuál era el plan? Era establecer una monarquía constitucional. Esta Sociedad Patriótica de Lima se iba a encargar, ¿no? De argumentar y también se iba a encargar de buscar a un príncipe español allá en Europa. Estaba dirigida por Bernardo Monteagudo, bien, que planteaba una monarquía constitucional versus José Faustino Sánchez Carrión, considerado como el solitario de Sayán, que lleva un sobrenombre, ¿no? Él no firmaba sus escritos cuando lo hacía, cuando el escrito iba a provocar un revuelo político, no ponía su nombre, sino se hacía llamar el solitario de Sayán, que él planteaba el establecimiento de una república. En el Perú no todos querían una monarquía constitucional, es más, casi nadie quería una monarquía constitucional. Y esto es lo que llevó pues lleva a la entrevista con Simón Bolívar, ¿no? Allá en Quito, en Ecuador. Se produjo en el año 1822. ¿Por qué se entrevista con él? Porque él sabía que no iba a poder llevar a cabo la independencia solo, porque no tenía armas, no tenía dinero suficiente. Recuerda que los que habían financiado esa campaña para llegar hasta Lima eran los empresarios de Valparaíso.
Los empresarios chilenos fueron los que financiaron estas campañas, pero ¿cuánto tiempo podían invertir dinero en esa campaña? Así que tenían que sostenerse, ¿no? O autosostenerse. Esta entrevista se da en el año 1822. Plantean sus acuerdos, supongo, en esta conversación. No llegaron a ningún acuerdo. Y al darse cuenta, pues, que Bolívar no quería una monarquía constitucional, sino que él quería una república, entonces se dio cuenta que no iba a recibir ningún tipo de apoyo. Y San Martín regresa aquí al Perú, y en el Perú encuentra pues un sinsabor, ¿no? Porque los criollos peruanos acusaban a San Martín de querer establecer una monarquía constitucional y a la vez él hacerse el rey, ¿no? Así lo acusaban. Así como el día de hoy acusan a un gobierno comunista, de tratar de generar zozobra y caos con estas ideas que son difundidas por los medios de comunicación, la gran mayoría, ¿no? Lo mismo le decían a don José de San Martín, que él quería una monarquía constitucional porque él quería ser nombrado el rey. Entonces, entre todas estas habladurías, dijo, señores, yo no quiero nada aquí, me largo acá del Perú, les dejo instalado su congreso constituyente para que aprueben su constitución. Su congreso constituyente. Constitución es algo de lo que estamos escuchando el día de hoy, ¿no? Hoy día quieren promover una nueva constitución, quieren modificar la constitución, pero tenemos a un congreso lleno de criollos, criollos de ascendencia española del día de hoy, que quieren ir en contra de esa constitución y no quieren aprobarla porque consideran que es una constitución que se va a abrir las puertas para que se instale un gobierno recontra comunista, que es una falsedad total. Bien, entonces, tenemos aquí que San Martín se retira y deja instalado un congreso, ¿no? En este congreso es de corte liberal y republicano. ¿Quién dirige este congreso? Javier de Luna Pizarro. Él es el que dirige el congreso. Bien, Javier de Luna Pizarro y los que dirigían el congreso crean una junta gubernativa. Esta junta gubernativa, la que ustedes observan aquí, es más o menos lo que representa, escucha, no te distraigas, representa a lo que el día de hoy es el Poder Ejecutivo, ¿ya? Pero esta junta gubernativa estaba compuesta por 3 personajes, pero el que dirigía esta junta gubernativa era José de la Mar. Bien, entonces don José de San Martín regresa a Argentina y el propio gobierno republicano, entre comillas, decide tomar las acciones para poder expulsar a los españoles. O sea, criollos peruanos ya habían decidido, nosotros vamos a expulsar a los españoles. No necesitamos la ayuda de ningún ejército internacional, no, nosotros lo vamos a hacer. Qué ilusos eran. ¿Por qué? Porque no podían hacerlo, pues. ¿Sabes por qué? Porque cada uno se creía el líder, cada uno creía que era el enviado de Dios y que cada uno creía que tenía la verdad revelada, ¿no? Y se creían, pues, autoridades específicas para poder implementar sus decisiones. Pero como habían desacuerdos constantes, entonces no se llegó a ningún resultado, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones de esta junta gubernativa para poder para poder tomar las medidas en contra del ejército realista? Se realizan unas campañas militares llamadas las expediciones a puertos intermedios, ¿ya? Se dio 2 expediciones a puertos intermedios, ¿no? La primera fue un desastre total, ¿ya? Perdieron en la batalla de Torata, perdieron en Moquegua, y luego se produce el primer golpe de Estado, dirigido por Andrés de Santa Cruz. Se le puede decir golpe de Estado porque esta junta era el que representaba al Poder Ejecutivo. Y Andrés de Santa Cruz les dice, ¿sabes qué, señores? Ustedes ya no se van a hacer cargo. ¿Por qué? Porque no dan resultados, señores. Entonces, ellos con su ejército, Santa Cruz, que era muy amigo de Bolívar, decide darle su golpe de Estado a la junta gubernativa y el Congreso decide disuelve. Oye, nuestros gobernantes tienen esa manía, ¿no? De disolver congresos, de vacar presidentes. Eso ya viene de nuestra historia, alumnos. No crean que eso solo es de este tiempo. Ya, eso ya está en nuestro ADN, me parece. El conflicto, la desidia, el egoísmo, el revanchismo ya está en nuestros genes, me parece, ¿no? Sobre todo en esta clase
dirigente política. Bueno, entonces se da el motín de Balconcillos, le dan un golpe de estado a esta junta gubernativa, bien, y el Congreso disuelve la junta de gobierno y nombra ¿a quién? Nombra a Ribagüero como presidente. Este Ribagüero sí es el primer presidente de la República del Perú, ¿ok? El que dirigió el Poder Ejecutivo fue la Junta Gubernativa, dirigidos por Jesse de la Mar, pero en realidad Ribagüero es el primer presidente porque fue elegido, pero tampoco no es un presidente elegido por el pueblo. No había forma que el pueblo lo elija, sino que fue elegido por el Congreso. Entonces acá se da el gobierno de Ribagüero, ¿ya? Durante el gobierno de Ribagüero se produce la segunda expedición a puertos intermedios. En esta segunda expedición a puertos intermedios fue bajo el gobierno de Ribagüero, pero dirigida por Andrés de Santa Cruz. ¿Listo? Los realistas, ¿qué pasó acá? ¿Qué ocurre aquí? Esta segunda expedición a puertos intermedios es un fracaso total, tanto así que el ejército realista regresa a Lima, toma Lima y bloquea el puerto del Callao. En esta situación, José de la Ribagüero, como no daba resultados, ¿qué pasó? Adivina que ya sabes qué cosa, ¿no? Otro golpe de estado, ¿no? ¿Qué hace el Congreso? Destituye a Ribagüero y nombra ¿a quién? A Torre Tagle como el segundo presidente de la República del Perú. ¿Y qué pasó con Agüerito? Agüerito dijo, ¿qué? ¿Tan locos? ¿Ustedes me van a quitar del cargo? No, ustedes no me quitan el cargo a mí. Yo sigo siendo presidente. Y se va a Trujillo y establece un gobierno paralelo al de Torre Tagle. O sea, teníamos dos presidentes en pleno conflicto interno para poder luchar contra los españoles, ¿no? ¿No te parece conocido lo del día de hoy? Tenemos una pandemia donde tenemos que unirnos todos y los intereses políticos empiezan a primar, a pelear, a discutir sobre la necesidad apremiante que necesitamos para poder resolver el problema de la economía y el problema de la salud. Entonces, nuevamente vuelvo a decir que ya esto es una cuestión de herencia, ¿no? Tenemos en nuestro paquete genético, creo, esa ignorancia y estupidez para poder llegar a acuerdos. Ok, acá Torre Tagle es el que toma el poder, ¿ya? Torre Tagle es el que toma el poder y en esta situación es donde llega Simón Bolívar, ¿ya? Es donde llega Simón Bolívar, cuando Torre Tagle era presidente, ¿ya? Cuando Torre Tagle era presidente. A ver, me esperan un segundito, vamos a reanudamos. Recording in progress. Bien, y en esta situación es donde con el gobierno de Torre Tagle llega Simón Bolívar, ¿ya? Primero se crea una comisión para poder dirigirse hacia Simón Bolívar porque se habían dado cuenta que los propios criollos peruanos, criollos españoles, criollos americanos le podemos decir, son los que deciden pedir ayuda a Simón Bolívar, ¿no? Pero Simón Bolívar es interceptado, visitado por la comisión por la misión Sánchez Olmedo, ¿no? Llegan a un acuerdo con Bolívar y yo supongo, ¿no? Yo supongo que Bolívar, pues, ustedes me están buscando, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mis condiciones. Ustedes me buscan, por lo tanto, ustedes van a tener que hacer esto. Y les pone, pues, en la mesa todas las condiciones para que él pueda llegar al Perú y pueda tomar decisiones y pueda expulsar a los españoles de sus tierras, ¿ya? Y acá vamos a ver la situación en la que llega, pues, Simón Bolívar, ¿no? La invitación a Bolívar por la misión Sánchez Olmedo en el año 1823, el 1 de septiembre, lo recibe Torre Tagle, ¿ya? Y le dan el título de dictador, señores. ¿Cómo nos gustan nosotros los dictadores? Nosotros queremos siempre a alguien que ponga la mano dura. ¿Por qué? Porque el peruano siempre es irresponsable. Necesitas que alguien esté al lado de un peruano para que él haga las cosas. Y como el peruano es recontra vivo y siempre quiere salirse con la suya, entonces necesita mano dura para que pueda caminar derechito, ¿no? Porque si lo dejas, simplemente hace cualquier tontería y necesita que alguien esté ahí al lado. Entonces, ¿qué aparecieron? Los militares, ¿no? Pero en este caso, Simón Bolívar
entendiendo cómo estaba la situación interna, de esas desavenencias internas, exige que lo nombren dictador, ¿no? Y que ninguna decisión tenía que estar dependiendo de nadie, de ningún poder. Congreso fuera, presidente, no me importa, yo tomo las decisiones. Si ustedes aceptan, entonces yo voy a ir a tu país. Aceptaron. ¿Qué pasó con el Congreso? El Congreso calladito, no hizo nada. ¿Qué pasó con el presidente? Presidente cierra las orejas, los oídos, y cierra tu boquita, y es el que yo, Bolívar, voy a tomar las decisiones. ¿Esto ocurrió? No, porque Torre Tagle se sintió despreciado, se sintió ninguneado, y en sus decisiones Torre Tagle comete un grave error también, junto con Rivagüero, que también él se hacía llamar presidente de la República. ¿Qué hicieron estos dos presidentes, entre comillas? Se acercan a los realistas españoles y empiezan a negociar con el virrey para conspirar contra Bolívar. Así es, muchachos, ¿no? Así tenemos esta situación. Entonces, Bolívar en el Perú y las conspiraciones. ¿Cuáles fueron esas conspiraciones? ¿No? Rivagüero conspira contra Bolívar. Bolívar se entera de esta celada y le declara traidor a la patria, y un traidor a la patria en ese tiempo era declarado muerto, ¿no? O sea, lo iban a fusilar. Al final escapa. Pero en este caso, Rodil toma el Real Felipe. Y luego vino pues la idea de que Torre Tagle también se había entrevistado con el virrey, y Bolívar también lo destituye a Torre Tagle, ¿ya? Y Torre Tagle no pudo escapar, así que tuvo que entrar ¿dónde? Al Real Felipe. Se refugia en el Real Felipe, donde Rodil había tomado el Real Felipe. ¿Quién era Rodil? Era un general del ejército español. Junto a algunos criollos notables y soldados se refugiaron en el Real Felipe, y también entró ahí pues Torre Tagle para poder evitar ser capturado y ser llevado a la muerte, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos a los dos conspiradores, ¿no? Torre Tagle y Rivagüero. Rivagüero se salva, se va a otro país, y Torre Tagle está está ya pues en prisión. Bueno, a buen refugio en el Real Felipe. Después de esta situación se produce la creación de una nueva constitución. Esta constitución de 1823 no fue aprobada, pero sí fue creada por un Congreso Constituyente. Esta constitución se llama la Constitución de 1823, ¿ya? No entró en vigencia, ¿por qué? Porque ahí tenías a un dictador que estaba tomando todas las decisiones, así que todavía no estaba en vigencia, ¿no? Y en esta situación ocurre pues los dos enfrentamientos entre el ejército patriota y el ejército realista. Alumnos, si te digo ejército patriota, ¿a quién me refiero? ¿A España o al Perú? Tú me tienes que decir, no, al Perú no me tienes que decir, ¿no? Porque el ejército patriota no estaba representado por peruanos. El ejército patriota estaba representado por un ejército internacional, compuesto por colombianos, chilenos, y también por un grupo de peruanos, pero en su mayoría eran extranjeros. Y el ejército realista, rey, el ejército realista estaba compuesto por el 80% de peruanos, el 80% de soldados eran peruanos. O sea que un ejército del Perú, netamente casi de peruanos, se enfrenta a un ejército internacional, ¿ya? Esa es la realidad en la que nosotros estuvimos. Ahora, la batalla de Junín es una batalla que se realiza entre caballerías, ¿ya? El ejército de la Serna y el ejército de Simón Bolívar habían llegado a un momento en el que el ejército de Bolívar estaba en la retaguardia del ejército realista, ¿ya? Y Bolívar decide enviar a la caballería del ejército patriota, enviar adelante, ¿para qué? Para poder destrozar a la caballería española. Lo alcanza posteriormente, ¿listo? Y las dos caballerías deciden enfrentarse. A este enfrentamiento entre las dos caballerías de ambos ejércitos, se llama la batalla de Junín, ¿ok? Se llama la batalla de Junín.
También es considerada como la batalla sin humo. ¿Por qué? Porque no se disparó ni una sola bala, ni un solo cañón. Todo fue a la vieja usanza, recontra sangriento, harta sangre, ¿no? ¿Cómo se llama este productor de cine que siempre hace películas sangrientas? Donde sangre por todos lados, no me gusta. Quentin Tarantino, creo. Y misma película donde pura sangre, ahí. Así se dio la escena de la batalla de Junín porque fue un conflicto entre caballerías con sables en la mano. Y pues un sablazo en la cara no te va a tirar al suelo, no te va a matar. Un sablazo en el brazo te va a cortar, pero no te mata. Entonces, ¿qué te mata? ¡Juah! Cuando te entierran el sable en el estómago y te la hacen pasar por la espalda, ¿no? Abre tus vértebras, en la caja torácica y el sable sale. Ya, sacan el sable. ¿Te mueres o no te mueres? No te mueres, pues hijo. ¿Qué cosa? Quedas todavía paradito, sigues peleando, hasta que la sangre que empieza a caer, ¿qué hace? Te desmaya, estás agonizando y si tienes suerte mueres, ¿no? Y si no, vas a sufrir un montón en el campo de batalla. Así es como se dieron los acontecimientos en la batalla de Junín. Así se dieron estos acontecimientos. Bueno, es en la provincia de Pasco, departamento de Pasco. Hoy se llama Distrito del Simón Bolívar. ¿Ya? Hoy se llama el Distrito de Simón Bolívar. Y bueno, vamos a ver qué cosa es lo que sucede aquí en este conflicto, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que sucede en este conflicto. Ya, a ver, veamos aquí. Acá tenemos lo siguiente. La batalla sin humo. Canterac es el general realista y la caballería patriota estaba dirigido por Mariano Necochea. Este señor es de origen argentino, por si acaso, ¿ya? Mariano Necochea es argentino. Y había otro argentino que estaba dirigiendo a una división llamada el Escuadrón de los Húsares del Perú, que era una reserva. ¿Qué pasó? Simón Bolívar ordena el ataque, ¿ya? Y cuando empieza a desarrollarse el ataque entre las dos caballerías, se da cuenta que la caballería realista, o sea, española, estaba venciendo a la caballería patriota, o sea, estaban siendo derrotados. ¿Y qué hace Simón Bolívar desde el cerro, desde arriba? Da la orden, dijo ya estamos perdidos. Simón Bolívar da la orden a que se retiren, pues, ¿no? Y Simón Bolívar se va. Bien, la orden llega a Mariano Necochea, bien, pero él ya no estaba porque había caído herido, ¿ya? Entonces, pero la orden se la dieron al segundo, y este segundo da la orden ¿a quién? Le da la orden a un militar peruano, ¿no? A un cabo llamado Andrés Rasuri. ¿Para qué? Para que les diga a los húsares del Perú que ya perdimos la batalla, ya no tienen ustedes por qué intervenir, así que diles por favor que se vayan, que escapen, porque van a perder vida por las puras. Entonces Andrés Rasuri, recontra apurado, sube a su caballito, sube corriendo al cerro donde estaban apostados en la división de los húsares del Perú, y le da la orden, ¿no? Y le dice, mi capitán dice que... Y no se le entendía ni Michi. Bueno, lo que entendió Isidoro Suárez, el argentino, era que ataquen. Isidoro Suárez dijo, bueno, dicen ataquen, ataco, pues, ¿no? Y ataca con gran fuerza, que logra desorganizar al ejército español, ¿no? Al ejército peruano, recuerda, peruano, ¿ya? Y le da tiempo al ejército patriota de agrupar nuevamente a sus soldados, a su caballería, y pudieron pues atacar nuevamente y de esa forma vencieron en la batalla de Junín, ¿ya? Después de esa orden, después de esa victoria, los húsares del Perú pasaron a llamarse húsares de Junín. Y los húsares de Junín siempre están en Palacio de Gobierno, ¿ya? Como tú ves ahí en la fotito. Estos rojitos, que no son terrucos, pero son de uniforme rojo, son los húsares de Junín. ¿Ok? Y después de esto, ¿ya? Después de esto, se da inicio aquí a la batalla de Ayacucho. Porque esta fue la batalla de caballerías. ¿Ya? Esta fue la batalla de caballerías. Y vamos a ver cuál es el acontecimiento o el desarrollo de la batalla de Ayacucho. ¿Ya? En la batalla de Ayacucho,
Tenemos que se desarrolla en la Pampa de la Quinua, ya, en la Pampa de la Quinua, o también llamada Pampas de Ayacucho. El día de hoy este lugar es un patrimonio histórico, ya, que queda en el departamento de Ayacucho. Bien, ¿cuándo se lleva a cabo este conflicto armado? El 9 de diciembre de 1824. Se enfrentan los patriotas versus los realistas. Y observa ahí el gráfico. Son 5.780 hombres que pertenecen al ejército patriota y 9.130 hombres que pertenecen al ejército realista, dirigidos por el virrey La Serna. ¿Ya? Estos ejércitos se enfrentan, de los cuales el resultado pues, fue la derrota realista, ¿no? Se dice en los textos que media hora antes del enfrentamiento, ambos directores de cada ejército dan una tregua de media hora para que los peruanos que estaban en el ejército español se despidieran de los peruanos que estaban en el ejército realista, patriota. Se acercaron, se saludaron y la historia dice que habían familiares que estaban en bandos diferentes. Es como si tú vas a pelear y en el ejército contrario está tu primo, está tu tío, tu vecino, ¿no? Que tú los conoces y tú estás en el bando contrario. Entonces, en esas circunstancias se desarrolla el combate de Ayacucho, ¿no? Después de este combate, hubieron 300 bajas en el ejército patriota y 1.600 bajas en el ejército realista. Se captura al virrey La Serna, y él pues deciden pues establecer un acuerdo, ¿no? Dice que se firma la capitulación de Ayacucho en el mismo campo de batalla, pero no lo firma el virrey La Serna, lo firma pues Canterac, ¿no? Canterac recibe la orden de La Serna, para que Canterac o La Serna da la orden a Canterac para que firme esa capitulación, ¿no? Y Sucre le propone, ¿no? Mira, firma la capitulación y con esta capitulación este territorio queda libre de ser tu posesión. Entonces, ya está bien, voy a firmar esa capitulación, pero yo necesito ciertas garantías. En primer lugar, quiero que ustedes me paguen una indemnización, ¿ya? Una indemnización por haber gastado tanto dinero en este combate, en este conflicto. Así que yo pido que ustedes me indemnicen. Y Sucre dice, ya, muy bien, excelente, los peruanos te van a pagar, ¿ya? Porque mi país no te va a pagar. O sea, el Perú, estamos haciendo estas cosas acá en el Perú, ellos te van a pagar. Y que también puedas enviar a todos los españoles que quieran salir de acá, de estas tierras, pagarles todos los viajes, los viáticos a los españoles que se quieran ir hasta llegar a la metrópoli. Ya, muy bien, el Perú te va a pagar esos viáticos. Y a los españoles que quieren quedarse acá o criollos que quieran quedarse, por favor, respeten sus propiedades y permítanle establecerse si ellos quieren establecerse aquí. Muy bien, ¿listo? ¿Acuerdo cerrado? Sí, firman la capitulación, ¿no? Firman la capitulación. Y aquí se da pues este acuerdo, ¿no? Los españoles se retiran, pero aún quedaba en el Real Felipe Rodil, ¿no? Rodil, nos habíamos olvidado de Rodil ahí. Había quedado ahí protegido por este fuerte, el Real Felipe, y ellos estaban ahí protegidos porque creían falsamente que España iba a enviar un ejército para poder retomar sus colonias, ¿no? Ya después de 5 meses, donde cerraron el bloque de alimentos, bloquearon los alimentos, bloquearon el agua, no pasaba nada, y encima llegó una peste al Real Felipe, la gente se empezó a morir y al final tuvieron que dejar sus armas y salir, pues ya, caballero, me rindo, ¿no? Ya me he dado cuenta que no va a llegar ayuda, así que me rindo. Y se rindió el Real Felipe, bueno, las personas que estaban allí en el Real Felipe. Posterior a esta capitulación de Ayacucho, viene pues la dictadura de Bolívar, ¿ya? La dictadura de Bolívar. Ahí está. Aquí ahora tenemos las 3 y ya, 3, sobrado. En esta dictadura, Bolívar, como lo habían vuelto dictador, entonces presenta su renuncia y el Congreso se declara en receso, ¿ya? El Congreso se declara en receso. ¿Por qué? Porque Bolívar quería que se implemente una constitución, la Constitución de
XXVI, que le dé pues el título a él de presidente vitalicio. ¿Por qué? Porque él tenía un objetivo. Tenía un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Federación continental. Ya quería federar al continente sudamericano. ¿Qué significa federar? Unirlos. Oye, pero qué idea tan fabulosa, ¿no? Qué idea tan buena de unir territorios. ¿Por qué quería unir territorios? Porque sabía que habían poderes muy grandes a nivel internacional que veían en América Latina, en América del Sur, un continente o parte de un continente en la que es muchos recursos naturales, ¿no? Y Simón Bolívar quería unir a estos países para poder defenderse de los ataques probables de fuerzas internacionales, ¿ya? Esto, ¿en qué se plasmó? Se plasmó en dos ideas. Primero, en la Federación de los Andes, que vemos aquí, ¿ya? Primero, no, perdón, es el Congreso de Panamá. Ya, acá vamos a subrayar. Primero es el Congreso de Panamá. Aquí está, lo vamos a poner de... Ahí está. El Congreso de Panamá. Ese es el primer objetivo de Simón Bolívar, ¿ya? Establecer el Congreso de Panamá. Federar a estos países frente a las intervenciones europeas. ¿Quiénes participan en este Congreso de Panamá? Participa México, Colombia, Guatemala y también participa, ¿quién? El Perú, ¿ya? También participa el Perú. No participó Chile ni Argentina. ¿Por qué? Porque veían pues en esta federación, pues no querían, ¿no? Porque creían que se iba a volver pues una nación muy fuerte y no vamos a participar en esto. Decía, el Congreso de Panamá definía pues una federación en donde iban a participar vicepresidentes de cada nación, bien, en donde Simón Bolívar iba a dirigir a todas estas naciones. ¿Por qué no llegó a un acuerdo? Porque habían intereses muy personales, ¿no? Habían intereses muy personales que no llevó a la realización de esta federación o este Congreso de Panamá o Federación Continental. Y luego, como no llegó a ningún acuerdo, bien, no se resolvió este problema de federar, entonces bajó ya sus expectativas Simón Bolívar. Ya, no vamos a hacer un Congreso continental, no vamos a federar no una federación continental, al menos una federación de los Andes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué significa? Que se iban a federar o se iban a unir los pueblos independizados por Bolívar. ¿Cuáles eran estos pueblos? La Gran Colombia, Perú y Bolivia. Recordemos que hasta ese tiempo, bueno, ya había pasado un suceso, ¿ya? Cuando Simón Bolívar se retira del Perú, ya que Bolivia es el Alto Perú. Antes de Bolívar, ya, antes de San Martín, el Alto Perú, que es Bolivia, estaba dentro del virreinato peruano. O sea, Perú y Bolivia eran una sola nación, ¿ya? Después, cuando Simón Bolívar se va del Perú, quedó muy resentido con las autoridades peruanas y genera un problema interno para poder seccionar el Alto Perú y transformarlo en un solo país. O sea que el responsable de que el Alto Perú se separe del territorio peruano es Simón Bolívar, ¿no? Si no, el día de hoy nosotros tendríamos pues a Bolivia como parte del territorio peruano, ¿ya? Él espera que lo nombren presidente vitalicio en la creación de la Constitución del 26, pero nunca se aprobó esta Constitución. Demoraban en aprobar esa Constitución, al final nunca lo aprobaron, y Simón Bolívar decide retirarse de territorio peruano, ¿no? Y es ahí donde termina la situación de Simón Bolívar, ya termina ahí. Entonces, chicos, tenemos acá el Congreso de Panamá y la Confederación o la Federación de los Andes, son los ideales de Simón Bolívar.
Y yo creo que Hugo Chávez quiso establecer ese objetivo de Simón Bolívar, ¿no? Ya que Simón Bolívar era venezolano. Hugo Chávez quería unir a estos países, ¿no? Obviamente, con el mismo pensamiento de Bolívar, Chávez también quería él dirigir esa unidad. Ha habido intentos de unirse estas naciones, ¿no? Por ejemplo, hubo un intento en la historia en unir Bolivia con el Perú. Y ahí tenemos un proceso histórico del Perú que se llama la Confederación Peruano-Boliviana, donde se unieron estos dos países para formar uno solo, ¿no? Y en donde Chile intervino para poder separar esta confederación. ¿Ah? ¿Por qué si Europa lo ha hecho, por qué nosotros acá en América Latina no podemos? Es que nosotros somos muy belicosos, mal pensados, creemos que todas las cosas están hechas para sabotear el trabajo, ¿no? No vemos con buenos ojos o buena intención una buena motivación, sino siempre vemos qué habrá detrás de esa motivación, ¿no? ¿Por qué lo estará haciendo? Nada gratis va a recibir, algo va a recibir, algo va a recibir. Entonces, bajo estas consideraciones, América Latina, en la historia, en el proceso histórico, siempre quiso buscar una unidad. Pero por intereses comerciales, sobre todo intereses comerciales, no se llevó a cabo esta unidad, ¿no? Como ya había mencionado, la Confederación Peruano-Boliviana es una intención de unir países para poder defenderse o para poder formar un bloque económico más grande. También hay intentos en que no se une territorialmente, sino se unen en base a economías. Por ejemplo, están grupos económicos, ¿no?, que se han unido países para poder hacer intercambio de productos, ¿no? Los tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a un país en este momento, ¿te vas a dónde? A Brasil, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Hay un acuerdo entre Perú y Brasil en donde no necesitas entrar ni siquiera con un pasaporte, sino entras con tu DNI. El día de hoy, Chile ha establecido que para que ingresen a su país van a entrar con visa. O sea, Chile es un país que se cree europeo, ¿no? Porque nosotros a Estados Unidos y a otros países de Europa solo podemos entrar con visa. Y sacar una visa es bien complicado, ¿no? ¿Por qué ha puesto ese requisito? Porque hay mucha migración, ¿no? Sobre todo migración venezolana que también está llegando a Chile y ha tratado de parar esa migración estableciendo requisitos máximos para poder ingresar. Bien, entonces, la historia nos ha mostrado que nos hemos intentado unir en América del Sur, pero no ha llegado a rendir los frutos o no llegó a los objetivos en los que se había establecido. Bien, ahora